bienvenidos. Damos comienzo a esta mesa redonda titulada Pervivencia y actualidad del anarquismo, que seguramente añadirá alguna faceta más a lo expuesto aquí por el profesor Salvador Gutiérrez en la conferencia previa. Para ello contamos con 6 profesores de varias universidades y también de la nuestra, a los que iré presentando en orden de intervención. Obviamente las presentaciones van a ser brevísimas, apenas un apunte para dar tiempo a que haya, si se desea, un coloquio posterior. El primero en intervenir va a ser el profesor Rafael Cano Aguilar, catedrático emérito de Lengua Española en la Universidad de Sevilla. El grueso de su obra investigadora está dedicado a la gramática histórica. Todos los que están en esta mesa, de una u otra manera, se han dedicado a la gramática histórica y muy especialmente a la sintaxis del discurso. Su obra, El español a través de los tiempos, es, como todo el mundo sabe, un clásico de las bibliografías de nuestras asignaturas, por lo que, al menos por este libro, es muy conocido por los estudiantes, como también lo son todos los presentes en esta mesa por algunos de sus libros. Le doy la palabra al profesor Cano Aguilar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización y, por supuesto, muchísimas gracias a Josefina por haber dado mi nombre para que esté aquí. Tú sabes que si me llamas y si es para conmemorar a don Emilio, lo dejo todo y vengo, como es evidente. Y de lo que voy a hablar en estos pocos minutos, que en fin, espero concentrarme muy bien en ellos para no pasarme, es en esa serie de conferencias que formaron aquel librito, El español, lengua milenaria, un libro que para mí ha sido, no solo desde que se publicó, sino desde que se dio la primera de las conferencias que figuran en él, que fue la conferencia del milenario de la lengua castellana, esa fiesta o party, como lo llamó un filólogo inglés ilustre, que se organizó en San Millán a propósito de esos supuestos 1000 años del castellano que en 1977, por razones varias, se celebró. En aquel tiempo yo era un joven becario que estaba en un restaurante de medio pelo de Madrid, estaba oyendo el telediario, pensaba que aquello no servía para nada, que era una festeta, y de pronto oí una voz que me empezaron a sonar muchas cosas. Digo, esto va en serio, esto es de verdad, esto es historia del español. Claro, mire, y era don Emilio que estaba dando esa magnífica conferencia. Después ese librito, que se publicó en 1981, con esa conferencia y con otras varias, pues tengo el orgullo y la satisfacción de haber promovido su reedición en Sevilla hace unos años por la editorial Atenaica, una edición que ahora mismo no solamente está accesible en papel, sino también en los medios electrónicos actuales, de manera que los alumnos, pensé primero en los de Sevilla, pero lógicamente también en muchos otros, en los demás, puedan tener acceso a ese conjunto de conferencias que para mí son fundamentales porque encierran su pensamiento sobre la historia del español, y porque además esos pensamientos sobre la historia del español, intentaré mostrarlo ahora, son no solo que anticiparon el futuro, sino que además son de un conocimiento, de una sabiduría y de una lógica tan notable que, evidentemente, pues hoy hay muchos que hablan de cosas parecidas, pero estaban ya muy bien expuestas por don Emilio. En ese núcleo de esas conferencias tienen como núcleo, aunque son sobre objetivos varios, el nacimiento del castellano. El nacimiento, en fin, sigo empleando esa metáfora biológica que quizás haya que ir olvidando. Y hay, evidentemente, una clara conexión
con los orígenes de Menéndez Pidal, la idea del cambio lingüístico como lucha entre tradiciones antiguas, modos nuevos, que no siempre con nitidez concluye con el triunfo de unos, no siempre los nuevos, sobre los otros. Cito: las modificaciones de una lengua hablada se difunden y generalizan muy lentamente. Durante mucho tiempo coexisten modos de hablar ligeramente diferenciados. De estas transformaciones, unas van ganando adeptos generación tras generación y otras se van relegando y finalmente se olvidan. En el ámbito más específico ya de los orígenes del idioma, Alarcos enuncia una tesis que se va a repetir en todos esos estudios y que viene a ser el pivote sobre el que giran sus reflexiones sobre la historia del español. La tesis está claramente emparentada con las ideas de Pidal sobre los orígenes de determinados cambios fónicos del castellano, especialmente la aspiración de la F. Y cito nuevamente: latín mal aprendido por indígenas que tendrían por lengua propia el vasco o algún dialecto íntimamente emparentado con este. De otro modo, el castellano es en el fondo un latín vasconizado, una lengua que fueron creando gentes euskéricas romanizadas. El sustrato vasco en los orígenes del castellano se combina con las ideas de Tobar, al que cita varias veces, sobre el carácter de pidgin, convertido en criollo, incluso en una lengua franca, que debió adoptar el latín entre la gente de las montañas cántabras. Sobre ello vuelve en distintos momentos. Pero también esa habla primitiva era producto de otro proceso de nivelación, de convergencia interna entre variedades diversas, preludiando así lo que ocurriría en momentos posteriores. Las tierras originarias del castellano confluyeron las corrientes que procedían del occidente leonés, la Cantabria norteña y occidental, con las del este navarro-aragonés, a través de la Cantabria meridional, de fuerte influjo euskérico, especialmente con las repoblaciones de alto medievales, y con las peculiaridades de lengua específicamente castellanas, entre las que cita, las que coloca en primer término la ya citada aspiración de la F, pero también el resultado no lateral del ello. Ahora bien, la formación del castellano medieval, y en ello insiste Alarcos en bastantes ocasiones, no solo tiene que ver con esos orígenes primitivos, sino con el proceso de mezcla de esos rústicos hablantes norteños en su avance hacia el sur, en consonancia con el progreso de las conquistas militares y ocupaciones del territorio. Convergencia con, cito nuevamente, los más cultivados del centro y de la antigua capital visigótica, Toledo. En este sentido, Alarcos, si bien deudor de Menéndez Pidal, no hereda, no adopta y no expresa esa famosísima y últimamente tan manoseada metáfora de la cuña para describir la expansión del castellano hacia el sur, arrinconando las áreas laterales y muy marginales a los viejos dialectos, cuanto a los procesos de intercambio de características entre unas zonas y otras, y a la adopción voluntaria de los modos lingüísticos de Castilla por la gente de las tierras vecinas. Es cierto que en la exposición de Pidal, la exposición de Alarcos, el modo en que Pidal pensó la expansión, imaginó la expansión castellana de norte a sur, arrinconando las hablas laterales. Sin embargo, Alarcos prefiere claramente ver el desarrollo del español a partir del castellano como un proceso de, repito, hibridación, por lo que considera que tanto las glosas como la nodicia de quesos, aún no siendo estrictamente castellanas, sí son antecedentes del español. Vuelvo a citarle. Y por ello también don Ramón Menéndez Pidal tituló su gran libro Orígenes del español y no del castellano. En esa comunidad de rasgos insiste en varios momentos. Los más antiguos documentos escritos del romance español, de procedencia geográfica diversa, ofrecen un aire de familia muy fuerte y podrían, si su localización no constase claramente, valer todos como antecedente del español actual. Es decir, la hibridación no solo se produjo en la dirección norte-sur, entre las particularidades de los primitivos castellanos del Alto Ebro y la gente de las cuencas del Duero y Tajo, sino también en forma de nivelación horizontal, de forma que los leoneses abandonaron ciertas peculiaridades y a su vez impusieron otras a los castellanos. En suma, el castellano se mezcla con las hablas aragonesas y leonesas para constituir la lengua general española en tiempo de los reyes católicos. De esta forma, analiza con cierto detalle, por un lado, la consistencia en escritos leoneses de la Baja Edad Media
de formas leonesas y castellanas en los mismos textos. Y por otro, la transmisión de diversos elementos de posible origen leonés al castellano español general. Así, el grupo MB de ambos o comba, la F y la pérdida de la D en feo frente al medieval jeda, la I de congrio o esmirriado, o elementos léxicos como teso, torreón o orbal. Y también se detiene en mostrar los rasgos en que el español moderno difiere del castellano medieval, pero en concordancia con otros romances hispánicos. Por ejemplo, la ausencia de oposición fonológica entre BV, la ausencia de V labiodental o la inexistencia de sonoras fricativas como tales fonemas. En los estudios, los numerosos estudios de Alarcos sobre los documentos o la expresión o la manifestación de los documentos, especialmente de los leoneses, Alarcos, que no emplea nunca la expresión latín vulgar leonés, los considera como versiones macarrónicas del romance hablado y los ve únicamente como productos de una tensión entre lengua solo oral, conocida por todos, y otra solo escrita y conocida por muy pocos, que tenderían a mantenerla como señal de distinción y posibilidad de poder, el latín. Es decir, Alarcos sigue estando unido a la visión diglósica de la romanística tradicional, aunque considera que los documentos en su inmensa mayoría son solo disfraces latinizados del romance. No cree, por supuesto, en un tercer nivel. Se ha criticado mucho últimamente a Pidal por pensar que en el León de la Edad Media había tres formas lingüísticas. Creo que eso es producto de una deformación, cuando no manipulación, del pensamiento que hay en Orígenes. Pero, en fin, Alarcos sigue pensando que efectivamente sí había un latín escrito, por lo menos el latín de los doctos, y después aquellos insuficientemente latinizados que son simplemente manifestaciones del romance. Es cierto que esta idea o esta visión más vinculada a la romanística tradicional, que en el fondo es la del bilingüismo diglósico que ésta manifestó, en un trabajo ya posterior de 1995, publicado en el Boletín de la Real Academia Española, Estertores latinos y bajidos romances, Alarcos se muestra bastante más próximo a la tesis, a la idea del monolingüismo complejo que Roger Wright defendió en tantos momentos. Pero de ese trabajo me interesa mucho más cómo en él se anticipa la idea de los tres procesos de colonización que después filólogos anglosajones como Ralph Penny o Donald Tutten imaginaron en la expansión y formación del castellano. Los tres periodos que consisten con la conquista y repoblación del Valle del Duero entre los siglos X-XI, del Tajo entre el XI y el XII y del Guadalquivir en el siglo XIII. Esta expansión, estos tres procesos de colonización aparecen en ese trabajo de 1995 perfectamente ya manifestados. Y concluyo. Las reflexiones de Alarcos sobre los orígenes del castellano, su consolidación como forma escrita, la formación del español moderno, evidentemente se ancla en esa obra inaugural, la gran obra inaugural de la filología española, como es Orígenes del español. Y acepta además varias de las hipótesis que ahí están. Sin embargo, lo que hay y lo que quiero destacar y lo que creo que es más, tiene mucho más que ver con lo que hoy se está trabajando, es que frente a ese sustrato ideológico castellanocentrista vinculado a las ideologías del 98, del que tanto se ha acusado y se sigue acusando a Menéndez Pidal y Orígenes del español, fundamentalmente a partir del último capítulo y no tanto a partir del cuerpo de su obra. Alarcos insiste una y otra vez en la formación del castellano, tanto del primitivo como del medieval, como del español ya posterior, como una suma de procesos de convergencia, de nivelación entre ámbitos románicos, hispánicos más amplios que el rincón inicial del castellano. En época primitiva fue la confluencia, como ya dije, de las dos corrientes, leonesa, por un lado occidental y por otro lado oriental navarro-aragonesa. Más tarde la convergencia con los restos mozárabes de la Arlanza y el Arlanzón,
al establecerse el centro de Castilla en torno a Burgos. A lo largo del XIII, la conformación del castellano escrito por medio de la nivelación entre las formas norteñas y el más conservador, con huellas mozárabes posibles, de Toledo. Y finalmente, el español moderno que toma del oeste y del este y que en algunos casos regresa a sus orígenes precisamente en puntos del sistema lingüístico donde se daba la convergencia con los romances laterales frente a lo mostrado por el castellano medieval canónico, por lo cual Alarcos concluye que el español no es sin más el castellano, sino una nueva realidad. Y creo que esta es hoy, lo vemos en trabajos donde se insiste en ello, esta es una idea que está muy presente en esos escritos y que para mí sigue teniendo no solo un valor, sino que además es fundamental en la germinación de esa nueva visión, o de esa renovada, más que nueva, perdón, de esa renovada visión que hoy tenemos sobre los orígenes de nuestro idioma. Pues por mi parte nada más, espero no haberme pasado en exceso. En absoluto, profesor Cano. Muchas gracias por su contribución y vamos a pasar a la intervención de Emilio Montero Cartelle. Emilio es catedrático emérito de Lengua Española en la Universidad de Santiago. También su obra investigadora se concentra en la sintaxis histórica, parcela en la que ha profundizado especialmente en la diacronía de las estructuras concesivas y condicionales, como bien sabe algún alumno que está por aquí, y en el sistema verbal medieval, siempre desde el funcionalismo compostelano y con especial consideración al ovetense. Otra vertiente del trabajo de Emilio se centra en el estudio de los eufemismos. Le doy la palabra. Muchas gracias, Serafina. Gracias por tus bellas palabras. Perdón, me permitís quitar esto, ¿no? Bueno, quiero que sean mis primeras palabras para los organizadores de esta Semana Magna en homenaje a don Emilio Alarcos. Gracias, querida Josefina, por haberme concedido el honor de formar parte de estos actos diseñados con motivo del centenario de Emilio Alarcos. Bueno, la verdad es que he buscado en mis recuerdos momentos claves en mi trayectoria profesional, sobre todo, que más o menos estuviesen relacionados y vinculados con la figura de don Emilio. Y bueno, he dudado mucho sobre qué hablar, incluso llegué a diseñar un título inicial que decía algo así como El otro Alarcos, el filólogo. Y después, al terminar de más o menos de redactar, pensé en otro que reproduce una metáfora utilizada por Salvador, que era a hombros de gigantes. Y bueno, pues para no repetirme voy a ir más o menos en una línea que se asemeje a la presentación que hizo Salvador, que me ha gustado mucho. Bueno, al final he tenido que reconocer en esos pensamientos que tuvo que de alguna manera la obra y el magisterio de don Emilio Alarcos han estado de algún modo presentes en todas mis etapas de formación. Ya no digo académicas, que también, pero sobre todo de formación. Los tuvo cuando, tras mis inicios en el ámbito de la filología románica, derivé y me especialicé en la historia de la lengua española. En esos momentos su fonología española y sobre todo su capítulo final, Fonología diacrónica del español, fueron para mí fundamentales a la hora de poner orden, de situar en el sistema y desentrañar por qué funcionaban como lo hacía toda la casuística evolutiva que había aprendido en el Manual de Gramática Histórica de Méndez Vidal, en sus orígenes, en la lingüística románica de Lausberg, en el Manual de Lingüística de Vidós, en el Tecapchi, en otros muchos mejor. La verdad fue que fue la primera vez que vi aplicado a la historia de los fonemas del español conceptos como sistema, como día-sistema. Aprendí también que las evoluciones no son fenómenos aislados, sino que lo que ocurre en una posición, fundamentalmente en posición inicial, es reflejo y consecuencia de lo que sucede en otras posiciones, fundamentalmente en posición interior de palabra. Josefina tiene un trabajo sobre la PL, KL, FL, donde trata todas estas cuestiones. Y así, bueno, un largo etcétera de descubrimientos, que espero, pues lo supongo, como veo por aquí a mi amigo Alexandre Vega, que él se encargue de destacar y incidir en todos ellos
en la presentación de la edición conmemorativa de la fonología de Alarcos, no lo voy a hacer. Por esas fechas me había integrado en el Departamento de Lengua Española en la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela. Era un momento en el que la sintaxis y el funcionalismo copaban prácticamente todos los esfuerzos investigadores de quienes me acompañaban en ese departamento. Era la época en que Guillermo Rojo, aquí presente, recién había publicado Cláusulas y oraciones. Bueno, pues en ese contexto era evidente que yo tenía que reciclar, que renovar mis conocimientos, que hasta entonces estaban centrados en figuras más bien tradicionales, Samuel Giligaya, Salvador Fernández Ramírez, Alcina y Bleco, Amado Alonso, Enrique Zureña, El Esbozo y, a lo sumo, en las traducciones de Carlo Peregrín Otero de la obra de Noam Chomsky. Bueno, pues ahí, otra vez, en otra fase, de nuevo, la figura de Alarcos, junto con la de Rojo, pues obviamente emergió para dar sentido a las categorías gramaticales, a las funciones, a las antiguas y a las nuevas que proponía, a las transposiciones, a los valores del sé, del qué, etcétera, etcétera, pero también, aunque entonces no lo percibí, para anticipar, como sus estudios, sobre todo los estudios sobre los adverbios, bueno, pues estaban abriendo caminos por los que luego transitará la nueva sintaxis. Una sintaxis, como ya se dijo aquí, fundamentalmente discursiva y centrada sobre todo en la periferia, en los márgenes del enunciado. Pero ya entonces se anunciaban esos hechos. Bueno, no puedo en este sentido olvidar sus trabajos sobre el verbo español, también citados aquí. Uno de ellos con un título tan sugerente y tan transparente entonces para mí como era sobre la estructura del verbo español, ni más ni menos que del 49, que aún no había nacido yo, al que seguirán otros muchos, 11 según relata Salvador Gutiérrez en una de las notas que vi por ahí. En ellos deja claro que la conjugación es un sistema que se concreta en su interior por un conjunto reducido de oposiciones. Y esas oposiciones remiten tanto al plano del contenido como al plano formal. No puedo olvidarlos porque me recuerdan una época en la que con el concurso de Guillermo Rojo, porque hay que ser agradecidos, se despertó en mí el interés por la bipolaridad, por la interordinación y con ella por la condicionalidad, la concesividad, etc. En ese entonces, porque las cosas hay que entenderlas en su contexto, en su ambiente cultural, en ese entonces el ambiente cultural regía un principio funcional que cito, rezaba así, la cita es de Coserio, Lecciones de Lingüística, decía, una diferencia en el contenido es hecho de lengua, si en la misma lengua le corresponden también diferencias específicas en la expresión material, cosa que hay que tener presente para entender mucho de lo que entonces se escribió. Por esto era fundamental analizar el comportamiento del sistema verbal en el marco de las estructuras objeto de estudio, que en ese caso eran las condicionales y las concesivas. Y a través del sistema verbal, es decir, por su mediación, buscábamos respuesta al cambio de actitud que implica pasar de lo que tradicionalmente se denomina realidad a la potencialidad y a la irrealidad. Había que buscarlo y se encontraba ahí. Bueno, pues he aquí que de nuevo la figura de Alarcos surge junto con la de Rojo, evidentemente, y con la de Bello, pero surge ahí. Y surge como referente para, a partir de sus propuestas, pues encontrar explicaciones a los interrogantes, al dinamismo que el sistema verbal asumía en el contexto de esas estructuras condicionales y concesivas. Y yo diría que por extensión en cualquier otro contexto comunicativo. No quiero insistir mucho en estas cuestiones porque supongo que habrá, pero de nuevo permitidme que cite a Alessandre Vega, que está ahí y que a veces tiene una manera de decir las cosas que, aunque no se apliquen, son contundentes y muy llamativas. Bueno, recuerdo una conversación con Alessandre Vega a propósito de unos TFMs que estábamos leyendo sobre el verbo y él me dice, resumiendo todo lo que en aquella viene a decir, mira, yo abro un trabajo de TFM y si no cita Alarcos, si no cita Bello y si no cita Rojo, lo cierro y no lo leo. Bueno, con eso ya se dan cuenta que la importancia de la obra, no solo de... Bueno, llegado a este punto, se preguntará entonces por qué en un primer momento pensé en una intervención titulada El otro Alarcos, el filólogo. Bueno, la razón es simple. Lo primero que asumí cuando se me invitó es que
Estas jornadas están destinadas a recordar, reseñar, resaltar la figura de don Emilio Alarcos en la lingüística española. Pues pensé, nada mejor que hacerlo desde una perspectiva personal y sobre todo de una manera que, a pesar de mis referencias personales, bueno, fuese extrapolables a otras muchas personas que poco a poco fueron yendo hacia ellas. Y eso es lo que intenté. Al mismo tiempo, era consciente que si el número de expertos que me había relatado Josefina cuando hablábamos por teléfono era tan amplio como el reseñado, pensé, va a ser muy difícil que digamos algo nuevo. Todos nos vamos a solapar en nuestras intervenciones. Así que Emilio, espabila. Entonces pensé, bueno, pues a lo mejor, bueno, si además de analizar la figura de Alarcos desde mi propia trayectoria, busco un tema que se aleje de lo habitual en las reseñas a Emilio Alarcos, a lo mejor consigues decir algo nuevo. Al final creo que lo encontré, por lo menos hasta que leí nuevamente el programa, que entonces ya me di cuenta que no se encuentra nada, está todo ahí. Al final lo encontré, o creo que lo encontré, y pensé, bueno, pues podemos hablar de una faceta no muy reiterada, por lo menos en las reseñas, y es la de Alarcos filólogo. Esa etapa remite a un momento de formación, es una etapa que además lo relaciona con su padre, Emilio Alarcos García, y además lo relaciona con su maestro Dámaso Alonso. Dije, bueno, pues por ahí puede ser. Después me dijo, oye, tienes 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, pues vamos a intentar tocar ese tema, pero de una manera muy... Bueno, pues de esa época de formación, yo procede su tesis doctoral, Investigaciones sobre el libro de Alessandri, publicada en el 49, defendida en el 47, y no sé muy bien cuándo la realizó. Es decir, supongo que como mínimo 2 años dedicó a ese trabajo, pero no lo sé. Es decir, que si nos ponemos a echar cuentas, Alarcos tendría 21, 22, a lo sumo 23 años. Entonces, pues, esto es una proeza. Se mire como se mire, y máxime si se tiene en cuenta que se trata de uno de los textos más complejos de la, como dice, la avanzada primera mitad del siglo XIII. Es decir, que se enfrentó a muy temprana edad con un libro tan complejo que a día de hoy se sigue discutiendo quién fue su autor, cuál de los 2 manuscritos debemos tomar como referente para cualquier edición, cuáles fueron sus fuentes, en qué fecha se compuso, en qué dialecto se escribió, etc. Es decir, hay todo un abanico de posibilidades. Bueno, pues ninguna de estas cuestiones fue soslayada por Alarcos. A todas se enfrentó y a todas aportó su singularidad. Rechazó de entrada su asignación a Juan Lorenzo de Astorga, a pesar de que dice una copla que él lo escribió. Rechazó también la posibilidad de Berceo, incluso ofreció una posibilidad, pues probablemente, y cito, habría que localizar su patria en la zona del sureste de Burgos hasta Soria. Bueno, descarta también la posibilidad de leonesismos, a pesar de que era la propuesta de Menéndez Pidal. Hace lo propio con los aragonesismos, dice, y lo dice así, clara y lisamente, dice, no hay ningún motivo que asegure carácter oriental a la lengua del poema. Esa es su cita. Defiende, por el contrario, que su autor es algún poeta desconocido de esa zona mencionada anteriormente, del sureste de Burgos hasta Soria, y así. Bueno, no sigo, pero así, con cada uno de los muchos problemas interrogantes consustanciales al libro de Alessandri, él va mostrando su conocer, sus propuestas evidentemente siguen debatiéndose, es decir, no son ninguna, es definitiva, pero el hecho de que se sigan debatiendo está demostrando que la actualidad y la vigencia de esa edición del pasaje de la guerra de Troya siguen vivos, están ahí, y cualquiera que escriba vuelve sobre él. Bueno, no era mi intención insistir en su precocidad, que también hay que hacerlo, sino en la seguridad en sí mismo que implicaba afrontar tal empresa en los inicios de su investigación y, sobre todo, en la actitud que adoptó ante una línea de investigación que podría haberle servido de referencia durante muchos años. Y volviendo sobre estas cosas te das cuenta de uno, y es, no lo hizo, o al menos no lo hizo en la medida en la que cualquiera de nosotros lo hubiésemos hecho. No convirtió en objeto preferente de su tarea investigadora el libro de Alessandri. De hecho, si mis datos son correctos, no volvió sobre el tema hasta 1981, cuando publicó Berceo, autor del Alessandri, editado por Claudio García Turza, su amigo. El motivo lo expone magistralmente el propio Alarcos.
Dice, la reciente publicación de la edición crítica del libro de Alexander por Dana Arthur Nelson, que atribuye decididamente su autoría a nuestro Gonzalo de Berceo, da pie a que reconsideremos todos los problemas conexos con el poema, a los que ya nos referimos, fijaros lo que por eso yo decía filólogo, a los que ya nos referimos en las viejas calendas de nuestro aprendizaje filológico. Esas son sus palabras. El mismo, por otro lado, que le llevó a redactar en Arquivo, revista, como dijo Salvador, fundada por él junto con José María Martínez Cachero en el 51, si no recuerdo mal, pues editó una serie de estrofas, ¿no?, referentes a la descripción de los 12 meses en la tienda regia, y lo hizo simplemente porque, en su opinión, Dana Nelson reconstruía esas estrofas de manera no adecuada. Es una manera muy bonita de presentarlo, no adecuada. Y entonces, bueno, pues él simplemente vuelve sobre el tema. La última vez que lo hizo, que yo sepa, que yo recuerde, bueno, lo hizo con sus palabras, y de nuevo lo cito, de estas notas marginales más o menos antiguas, saco ahora estas pocas para festejar como modesto homenaje, pero con máxima efusión, a Eugenio de Bustos, tan antiguo y profundo en el afecto. Es decir, como veis esto. Bueno, tiene pues una forma de actuar en este sentido, o más bien de renunciar, que a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, renuncia o no, o vuelve sobre un tema, pero cuando vuelve sobre un tema de estas características lo hace porque un amigo se lo pide, porque hay una novedad bibliográfica que conviene puntualizar, etc. Y eso nuevamente lo vuelve a relacionar con esas ideas de que lo filológico que fue sus inicios, pues de alguna manera siguen estando ahí presentes a pesar de que no. Bueno, hay otra faceta que quiero destacar y voy a cerrar pronto para que no pase, y es la faceta de Emilio Alarcos como pionero en la metodología del análisis de textos. Bueno, en la ya lejana década de los años 70 del siglo pasado, Emilio Alarcos fue invitado por el Departamento de Lingüística entonces de la Universidad de Valladolid a participar en unas jornadas de comentarios lingüísticos de texto. Para la ocasión diseñó una conferencia titulada así, Bases para un comentario diacrónico. No lo comentaré, simplemente reproduciré unas palabras que escribí en el 98 como introducción a un trabajo propio, comentario filológico de un texto de la historia de España, porque quiero dejar constancia que mi admiración por Alarcos y el reconocimiento de su influjo en mi vertiente investigadora no es simplemente una deuda con el contexto en el que estamos, no, es algo que siento así y es algo que viene de lejos. Y ya entonces, sin ningún motivo como el actual, lo dejé reflejado en estas palabras. Decía entonces en la introducción a esos comentarios, en pocas ocasiones me he sentido tan deudor de las lecturas que he hecho como en la fase de preparación del comentario filológico que hoy les presento. Bueno, era para unas jornadas también. Llevo años proponiendo a mis alumnos un tipo de comentario que tal vez por reiterado llegué a creer que era el resultado de mi esfuerzo y de mi dedicación. Mi sorpresa fue, sin embargo, cuando revisando para la ocasión la bibliografía sobre el tema, percibí que la labor de un comentarista se limita prácticamente a engarzar de forma más o menos coherentes pautas que otros ya han avanzado o a reproducir explicaciones que, salvo aspectos muy concretos, proceden de otros autores. Sigo con mi cita. Mi insistencia, por ejemplo, en reiterar que el objetivo de un análisis de texto es primero comprenderlo, para una vez comprendido poder acceder, interpretar y conocer el estado de lengua que refleja, pues esa idea está en el trabajo precisamente de Emilio Alarcos que le cito. Decía Alarcos, y lo tenía yo citado en ese tema. Por definición, un texto concreto es un producto de lengua realizado hic et nunc. Si queremos entenderlo y sobre todo explicarlo, no podemos escapar, por muy diversos que sean nuestros propósitos, de la obligación de examinarlos sincrónicamente. Es decir, primero lo entendemos y después. Bueno, como veis, está aquí. Bueno, ese trabajo, bueno, me llamó mucho la atención, pero también me llamó la atención otro hecho colateral, pero que quiero destacar. Y es que Alarcos, pionero también en este aspecto del comentario de texto, no aprovechó la dinámica más en su propio provecho, que es lo que solemos hacer todos. Es decir, abres un camino y lo aprovechas. Él no. No quiero decir con ello que Alarcos se hubiese puesto una pica en Flandes y se hubiese sentido satisfecho. No,
Tenía verdadera pasión por los textos medievales, por los textos renacentistas, por la prosa y la poesía incluso actual, y lo acaba de indicar Salvador y yo no insisto. Es decir, que él volvió muchas veces sobre los textos, pero desde mi perspectiva solo lo hizo como un ejercicio de erudición, de conocimiento, de interés o de pasión por los propios textos. Es decir, no aprovechó la inercia de difusión de aquel trabajo para situar su nombre en la larga lista de bibliografía al respecto. Y esta era una característica suya. Nos cedió amablemente esa posibilidad a todos los demás. Bueno, termino como empecé. Quiero agradecer a los organizadores, en particular a Josefina, por su invitación a esta semana magna en honor y recuerdo de Alarcos Llorá. Además, lo digo, lo percibo, y perdón, no solo como una necesidad, como una muestra de cariño de la familia, sino también como una manera de mantenerlo vivo y de mantener su legado perennemente. En los tiempos que corren, y ya salió aquí, lo dijo Salvador, en los tiempos que corren es habitual que cualquier figura que haya sido nuestro referente deje de serlo en un tiempo muy breve. La rapidez con lo que cambian los objetos de estudio, la metodología, hace que lo que ayer era de cita inevitable sea superada por las nuevas propuestas, etc. Bueno, con ser esto una verdad inapelable, convendría no perder de vista que para llegar a donde hemos llegado hemos tenido que caminar, o mejor, y de nuevo parece que estoy citando a Salvador, elevarnos sobre los hombres de gigantes para, desde esa perspectiva más alta, pues ver hacia el pasado y hacia el futuro. Si así lo hacemos, entonces nos sería más fácil reconocer que la lingüística ha llegado a donde ha llegado gracias a quienes nos precedieron, gracias a nuestros maestros, sean directos o indirectos. Alarcos lo era, sigue siendo una de esas figuras que propiciaron el devenir actual de la lingüística. Era un sabio, pero también era un sabio divertido y generoso. Aceptaba y respetaba que cada uno de nosotros explotásemos nuestra propia línea de investigación. Y además lo hacía de una manera que parecía que él también había cogido una línea de investigación y no se había salido de ella cuando, como acabamos de ver, nuevas. La verdad es que desde entonces nos fue mostrando caminos que anticiparon mucho el devenir de la lingüística actual, donde realmente, a pesar de los años, debe ser todavía tenido en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio, por iluminarnos sobre ese aspecto fundacional, podríamos decir, de la obra de Emilio Alarcos. Y ahora paso la palabra a José Ramón Morala Rodríguez. José Ramón fue alumno de esta facultad, de esta universidad, se doctoró aquí en Filología Hispánica, por lo tanto es un discípulo de Alarcos, directo, digamos, y actualmente es catedrático de Lengua Española en la Universidad de León. Sus trabajos se dividen entre los dominios de la diacronía y la diatopía. En concreto, son numerosos los que dedica a la toponimia, creo que también hoy nos va a hablar sobre esa cuestión, y a la variación en el léxico de los siglos de oro. Ha creado, de hecho, un corpus, el Corpus Léxico de Inventarios, que ha dado lugar a su vez a un buen número de trabajos filológicos. Tienes la palabra, Ramón. Gracias. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, quiero agradecer, como no podía ser de otra forma, a la Cátedra Emilia Alarcos y especialmente a Josefina, el que me haya invitado a estar aquí en la conmemoración de este centenario, y con un recuerdo muy especial porque efectivamente fui alumno suyo aquí en la Universidad de Oviedo y luego hice la tesis con él, hice la tesis sobre toponimia. Y justamente en este un poco reparto no muy estricto que hemos hecho de temas para hablar de la pervivencia y la actualidad del alarquismo, pues me gustaría tratar aquí justamente algunas ideas de don Emilio relativas al modo de trabajar en torno a la evolución fonética, a la lexicografía histórica, a la toponimia y, en definitiva, a la fonología diacrónica y, sobre todo, el encaje que se puede hacer de las teorías particulares en un trabajo global como es la fonología diacrónica del español
que aparece en su fonología española, en el último capítulo de su fonología española, del que ya se ha hablado aquí. Me sirvo para trabajar o analizar un poco algunos aspectos de su postura sobre la toponimia, de algunos de sus textos que podríamos considerar menores dentro de su amplia aportación a la lingüística y la filología española, especialmente algunos publicados en sus primeros años en Oviedo, principalmente en el Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, el BIDEA, o en Archivum, bajo títulos genéricos que en muchas ocasiones incluían la palabra miscelánea sobre o papeletas sobre, ¿no? No le es ajena la toponimia, ni mucho menos. Él mismo reconoce que, cito textualmente, cuando a mediados de siglo vine a posarme, con su humor de siempre, vine a posarme aquí en Oviedo, me entusiasmaba la toponimia, decía en un momento dado. Bien, a esta miscelánea y papeletas he añadido sus reflexiones, que es justamente donde he encontrado que él se refiere a la toponimia desde un punto de vista, no analizando un topónimo, sino a la toponimia en general, sus reflexiones sobre la investigación onomástica extraídas de un par de prólogos y el obituario de alguien que creo que fue su amigo, José Manuel González, autor de una monografía reconocida por todos los que hemos trabajado en este tema, Toponimia de una parroquia asturiana, que Alarcos pone incluso como ejemplo de que solo a partir del estudio de detalles se puede llegar a una teoría más general, partiendo de lo local, llegar a lo universal. Es justamente en los escritos sobre José Manuel González donde encontramos bosquejado o mínimamente bosquejado aquí y allá lo que Alarcos pensaba sobre cómo se debe trabajar en toponimia y, por ende, en la etimología en general. Para ello es preciso aceptar que, cito textualmente, el topónimo no es un mero significante vacío de referencias, sino algo emanado de una realidad concreta hoy soterrada. Y de esa realidad, a la que da nombre el topónimo, es de la que hay que partir porque, vuelvo a citar, el examen de un nombre de lugar arrojará mucha más luz ante el propio lugar designado, confirmando o desmintiendo las elucubraciones teóricas, evitando errores y falsas conclusiones, algo que le preocupaba especialmente y que refiere en varios de sus trabajos. Únicamente con un planteamiento previo de estas características se podría abordar el estudio de la toponimia. A partir de aquí, es preciso desconfiar, la labor crítica siempre del filólogo, de las fáciles deducciones sobre el papel y tener presente que, cito otra vez, la toponimia, si tiene algún sentido, no puede ni debe desasirse de la realidad en que los topónimos están arraigados. Es necesario que el investigador conozca esa realidad y para conocerla el trabajo ha de efectuarse en el campo, pisándolo y recorriéndolo. Solo de esta forma sería posible atemperar la fantasía teórica mediante el cotejo riguroso con la implacable realidad objetiva, son palabras suyas. Es necesario, por tanto, partir de datos contrastados y, lógicamente, tratarlos con las herramientas que proporciona la filología para que las hipótesis con las que se opera sean las apropiadas. Saltarse esas normas solo llevaría a propuestas y explicaciones fantasiosas alejadas de la realidad lingüística. En alguno de estos trabajos, él acaba haciéndose una pregunta retórica, pero que tiene mucha miga. Dice, ¿cuántas interpretaciones erróneas de este tipo habrá en los trabajos que manejan datos alejados en el tiempo y en el espacio? ¿O qué escondidas trampas no nos tenderán las semejanzas aparentes entre los topónimos de los casi desconocidos sustratos prerromanos? Por último, cabe destacar su defensa no solo del trabajo de campo, sino también del estudio intensivo de la toponimia de pequeñas áreas, para poder luego desarrollar estudios de mayor calado histórico y mayor amplitud geográfica. Cito textualmente, cuando en España contemos con muchos trabajos como el de la toponimia de una parroquia asturiana que he citado, que recojan, clasifiquen y aclaren la toponimia menor, será posible un estudio de conjunto que permita explicar cuestiones aún oscuras, tanto históricas como lingüísticas. De algún modo, sus reflexiones sobre la obra de José Manuel González son un muestrario de los principios que Alarcos entiende que hay que seguir, que hay que aplicar para trabajar en el campo de la onomástica y de la práctica etimológica. Y paso ahora a analizar algunos ejemplos de cómo él mismo aplica esas indicaciones teóricas al estudio de algunos topónimos, concretamente del entorno asturiano, de algunas publicaciones muy tempranas, la época en la que
como dice él, se posa en Oviedo. Llega a Oviedo y los primeros años de su magisterio aquí. Como ejemplo de la necesidad de ajustar históricamente la hipótesis y trascender la explicación fácil y aparente, podemos tomar su explicación del topónimo Condado, publicada en 1970 en la revista Valdedios, en la que examina dos topónimos ubicados en los concejos de Oviedo y Laviana, que incluyen este término, el condado. Dado que no hay ninguna razón histórica que lo relacione con un supuesto conde o su territorio, Alarcos llama la atención sobre el hecho de que ambos estén junto a la confluencia de dos ríos, el pasear por los topónimos que comentaba al principio. Como esta circunstancia geográfica se utiliza con frecuencia para generar topónimos, y aquí hace una larga lista de otros similares localizados en la propia zona de Asturias, por ejemplo, los derivados de mixtas, mestas o mestes, o los derivados de intráticu, como entrago, antrago, entralgo, etcétera, que sirven o se sirven de un mismo patrón geográfico que el que había encontrado para el condado. Alarcos entiende que la única hipótesis que se adapta al territorio y a la historia es la que partiría de una voz céltica, condate, justamente con el sentido de confluencia, latinizada luego como condate. Es decir, cumple con el requisito de hacer toponimia de campo, adaptando sus hipótesis a las características reales del territorio así designado, a la vez que realiza un ejercicio filológico que va más allá de la explicación fácil. Todo ello le permite concluir que otros condados peninsulares, otros topónimos con este nombre, pueden tener origen en las posesiones de algún conde, pero los topónimos asturianos considerados excluyen históricamente esta posibilidad. Otro ejemplo similar de cómo trabaja o cómo trabajaba lo encontramos en una serie de topónimos asturianos acabados en ju, tónica, con algunos rasgos comunes entre sí y que explica en un artículo más antiguo aún, 1958, publicado en el Videa. Para analizarlos, reúne información tanto dialectal, o mejor dicho, oral, como histórica, junto con la observación de la realidad designada. Resumo la línea argumental, que sería más o menos la siguiente. Existen en el nomenclátor asturiano 3 localidades denominadas Otardejú, Folguerajú y Coallajú, todos en el occidente asturiano, en los concejos de Cangas de Narcea y Grao. En al menos 2 de ellos se puede aislar una especie de sufijo ju, que no sería más que la castellanización en el nomenclátor de una forma, la lengua patrimonial que sería shu, pues se encuentran junto a otras poblaciones denominadas Otero y Coalla. Por lo tanto, se puede aislar ese supuesto sufijo, ¿no? Por otro lado, en documentos medievales del área occidental, en asturiano, figuran las expresiones del lado de yu o del lado de su, que identifica con formas desgastadas de yus y sus para indicar abajo y arriba, y que no son más que el resultado vernáculo de los adverbios latinos de orsum y sursum. En consecuencia, resume él, otardejú, folgardejú y coallajú, por citarlos con la nomenclatura que en ese momento funcionaba, han de ser entendidos, según concluye, como Otero, Folguera y Coalla de abajo. Es decir, reúne los vocablos, remite a la forma patrimonial, documenta la realidad a la que hacen referencia, constata formas documentales antiguas que los explican y con todo ello propone una hipótesis sólida que nos desvela su origen etimológico. No siempre la evolución fonética es tan clara. Un buen ejemplo para recordar sus certeras explicaciones etimológicas lo encontramos en su explicación del topónimo Argandenes, publicado en 1961-62, que identifica con una voz atestiguada en una lápida de época romana en la que figura Arganticaeni como especificador de la voz general Lugones, es decir, uno de los pueblos astures en el momento de la romanización. Parte de la hipótesis de que el topónimo actual procedería del ablativo in Arganticaenis y afirma, aunque la cosa tiene miga, que el resultado sería Argandenes y que la concordancia es irreprochable. La evolución fonética es regular. Digo que tiene miga porque, claro, Arganticaenis se puede identificar, no hace falta ser muy filólogo para decir, pues esto se parece a Argandenes, seguramente que tiene que ver con Argandenes. Pero cuando se aplican las reglas fonéticas, esto no está tan claro, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, se pensaría que NT de Arganticaenis daría ND de Argandenes, pero eso es imposible porque la T no es intervocálica, por lo tanto no es posible. Por otra parte, habría que preguntarse qué pasa con la K ante OI, Arganticaenis, ¿no? En realidad, este falso análisis inicial, Alarcos se encarga de desvelarlo, indicando que lo que tendríamos sería un grupo romance NTK ante OI, una vez que se ha perdido la consonante intertónica,
con reducción de la consonante intermedia, es decir, el grupo del que tendríamos que partir sería N, K ante E o I, pero claro, llegados a este punto, esperaríamos argancenes y no argandenes. Y la dificultad ahora se centra en demostrar por qué tenemos D en lugar de C en una solución aparentemente anómala. El inconveniente queda subrayado cuando Alarcos aporta una serie de palabras, por ejemplo, lenda por lezna, torrendo por torrezno, que en asturiano muestran antiguas confusiones entre estos dos fonemas cuando forman grupo con la nasal. De este modo, la referencia epigráfica y la identificación actual del topónimo encajan perfectamente, pero para ello ha sido necesaria una explicación de la evolución a priori anómala que deja de serlo si se compara con otros ejemplos de la lengua patrimonial del entorno, es decir, un fino ejercicio de filología. Este buen hacer filológico lo transmitía igualmente en clase, y no solo con los temas propios de la asignatura impartida. Recuerdo una ocasión, y aquí recurro a mis recuerdos de alumno, en la que con indisimulado placer nos explicaba en clase que lo del camello y el ojo de la aguja que se narra en la Biblia, solo la dificultad de que los ricos entren en el reino de los cielos, más que una condición extrema, responde a un simple error de interpretación de las formas griegas camelos, que es camello, y cámilos, que es calabrote, es decir, una especie de cabo especialmente grueso usado por los marineros. Don Emilio apuntaba, con voz un tanto socarrona, que ya es suficiente con acudir a la comparación con el calabrote para señalar los obstáculos que tendrían los ricos para entrar en el reino de los cielos, sin necesidad de tener que recurrir a la imagen inverosímil y disparatada del consabido camello tratando de pasar por el ojo de la aguja. Desde luego que, aunque solo fuera por su concienzuda forma de trabajar, analizando sistemáticamente todos los datos y desechando las soluciones fáciles que no cuenten con una argumentación sólida, merece que le recordemos como maestro para quienes un siglo después de su nacimiento seguimos afanados en estos menesteres. Pero la aportación de Alarcos va mucho más allá, y creo que en un campo como el de la fonología diacrónica ha de destacarse sobre todo, ya se ha hecho, su capacidad para trascender la larga relación de cambios aislados que nos proporciona la evolución fonética. Su principal aportación consiste, sobre todo, en haber logrado integrar la casuística en el sistema, en incorporar el largo inventario de cambios desperdigados en el tiempo a una visión de conjunto en la que lo importante es el cambio del sistema fonológico en un momento dado de su historia, tal como vemos en su capítulo Fonología diacrónica del español, que sigue siendo, a mi juicio, la mejor manera de abordar la evolución formal del castellano. Para terminar, nada mejor que escuchar al maestro en su propia voz. Esta tarde se presentará de nuevo el discurso conmemorativo, así figura en el programa, la palabra que pervive, que don Emilio pronunció en San Millán de la Cogolla con ocasión del denominado milenario de la lengua española. Yo también tengo un recuerdo personal de cuando dio el discurso. Era profesor nuestro de la asignatura de latín vulgar y protorromance, y obviamente ese día no tuvimos clase. Entonces, en esa hora salimos deambulando por ahí, por la zona donde teníamos la facultad antes, y recalamos en un bar, y allí vimos, tomando un café, el discurso, a la hora que nos tenía que haber estado dando clase. Lo más curioso de todo es que recalamos en el Conrado, es decir, el sitio en el que unos años después la mayor parte de nosotros acabamos celebrando la tesis que él nos había dirigido, ¿no? Un recuerdo muy curioso de esa situación. Pues bien, digo que lo mejor es escucharla en su propia voz. Si quieren escucharla en su propia voz, además del documental que se volverá a reeditar esta tarde, y si quieren escucharla además con esa dicción de buen registro radiofónico que le caracterizaba, les recomiendo, estoy pensando sobre todo en los jóvenes, lógicamente, las conferencias pronunciadas dentro de un ciclo titulado Etapas de la lengua española, realizadas en 1987 en la Fundación Marx. En ellas, Alarcos condensa la historia de la lengua española en 4 capítulos, cuyos audios, y esto es lo bueno, tienen disponibles en la web de la Fundación en la sección Canal Marx. Disponen, por lo tanto, de una verdadera joya para oír sus certeras reflexiones y comprobar en su propia voz que sus lecciones siguen plenamente vigentes en esta materia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Doy la palabra ahora a
la colega del departamento, Marta Pérez Toral, también, lógicamente, discípula de Alarcos. Y, como bien saben muchos de aquí, Marta dedica su investigación y también su docencia principalmente a la gramática histórica, a la sintaxis discursiva y a la lexicografía histórica, especialmente y en particular a los textos notariales asturianos del siglo XVII. Tienes la palabra, Marta. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero verbalizar mi agradecimiento a Josefina Martínez por la invitación para poder estar en esta mesa redonda. La verdad es que estoy muy honrada de participar aquí con profesores tan reconocidos, con colegas y amigos. Hablar de la pervivencia y actualidad del alarquismo en esta mesa redonda parece cuestión evidente cuando nos hemos reunido aquí enseñantes y discípulos todos de universidades españolas del norte, sur, levante, occidente y también del interior del territorio español, para hablar de cómo el alarquismo está vigente en la filología española y también en nuestras enseñanzas tantos años después. Algunos de los que estamos hoy aquí, ya se ha dicho, hemos tenido el privilegio de ser sus alumnos, hemos aprendido en sus clases, de sus textos, José Ramón, Serafina, yo misma, algunos incluso hemos sido sus doctorandos y todos de alguna manera hemos crecido y nos hemos formado con su magisterio. Si me pregunto cómo pervive hoy el alarquismo en mi ámbito de estudio y aprendizaje, en mi proyección como docente e investigadora, se me ocurren muchos ejemplos, pero no tengo tanto tiempo en esta mesa tan nutrida de doctores tan cualificados. Así que me limitaré a esbozar una serie de ideas, unos pocos ejemplos en el ámbito diacrónico, al que, como ha dicho mi compañera, bueno, pues yo me dedico, y también en el ámbito sincrónico. En el ámbito diacrónico, obviamente yo en diacronía aprendí todo, casi todo de don Emilio. Si para don Emilio Bello era la roca firme, para mí, obviamente, si tengo que hablar de roca firme, es él. Él fue el principio de toda mi investigación. En el ámbito diacrónico me gustaría poner o hacer una breve referencia a lo que ha dicho mi compañero y amigo, el profesor Morala, la brillantez de su fonología, la parte diacrónica de su fonología. Él tiene unos cuantos estudios sobre fonología diacrónica a partir de los años 50, en el año 54, los resultados de G ante I, en el 58, en el 65. Pero en 1965 Alarcos publicó un esclarecedor trabajo sobre los efectos de la yod sobre la vocal tónica en español. Explicaba en él algunas, voy a decirlo entre comillas, irregularidades del comportamiento de la yod que se hallaban de alguna manera en el Manual de Gramática Histórica Española de Menéndez Pidal, que se había publicado en los primeros años del siglo XX. A pesar, decía don Emilio, decía Alarcos, del esfuerzo ordenador de Menéndez Pidal. Observaba él cómo en la yod segunda se incluían dos tipos que no actuaban de modo análogo. Por ejemplo, como no modo análogo en el caso, por ejemplo, de folia, que no había diptongado, en hoja, frente a somniu, que había dado sueño. Y lo mismo en óculo, ojo, frente a viejo, procedente con diptongación procedente de vétulo. También observaba cómo las vocales abiertas no se comportaban tampoco de modo análogo, al mismo tiempo que la E y la O cerrada reaccionaban de manera distinta ante los mismos tipos de yod. Incluso alguna vocal se manifestaba con resultados diferentes ante el mismo tipo de yod. Bien, Alarcos, digamos que me parece que para mí
el punto clave de este trabajo es que él habló más que de 4 tipos distintos de yoz que se producían en momentos sucesivos diferentes, él prefiere hablar de 3 tipos de situaciones ante el influjo de yoz, más que de cronología de la aparición de yoz, que era la tesis un poco de la que partía Menéndez Pidal. Habló, por tanto, de los casos en los que la yoz quedó embebida en la consonante contigua, palatalizada, y por ello no influyó sobre la vocal tónica. Es, decía él, como si no hubiese habido yoz. Habló, en segundo lugar, de casos en los que la yoz ha persistido hasta hoy en la sílaba postónica y ha inflexionado a la vocal tónica, independientemente de la cronología de su aparición. Y, por último, casos en los que la yoz se puso en contacto con la vocal tónica y se formó un diptongo, y ese diptongo, en unos casos, bien pudo cerrar a la vocal o bien, por analogía, con otros diptongos existentes, diptongo. Así, de alguna manera, trataba de explicar en este trabajo aquellas que él llamaba irregularidades. El segundo punto en el que me quiero detener en el ámbito diacrónico son 2 publicaciones muy importantes para nuestras clases de historia de la lengua española, en las que no me voy a detener porque ya el profesor Cano Aguilar se ha referido a ellas. Son el español, lengua milenaria, y los estertores latinos y bajidos romances. Desde luego, en ellas explicó con precisión cómo el primitivo castellano, que se documentaba en las glosas, reflejaba una serie de rasgos impregnados de ese primitivo castellano norteño. Y en el segundo trabajo él explicó cómo y cuándo se produce el tránsito de una lengua a otra. Bien, voy a referirme, un poco en contra de mi trayectoria, a 2 ejemplos en el ámbito sincrónico. En primer lugar, quiero detenerme un momento en su gramática estructural, que publicó tempranamente. En ella Alarcos exponía las novedades en el estudio del lenguaje que habían llevado durante el siglo XX de lo que él llamó de la gramática normativa a la gramática estructural. Esto en concreto es el título del primer capítulo de su gramática estructural. Alarcos cifraba la renovación sobre todo en el orden metodológico, donde frente a la tradicional lingüística inductiva, que avanzaba de lo especial a lo general, proponía él un método nuevo, un movimiento analítico y especificativo, el funcional. Partía de la siguiente premisa: lo que nos es dado, escribe, al tratar de describir la lengua, es el texto, sea oral o escrito, aún no analizado, como totalidad no dividida y absoluta. Y defendía además como único procedimiento de búsqueda de un sistema de lengua en el decurso de ese texto el análisis, que nos permitirá, decía, dividir dicho texto en elementos susceptibles de ser nuevamente divididos y así sucesivamente hasta que la división se agote. Esta declaración de principio alarquiana encaja a la perfección con el método funcional, que pretende explicar la funcionalidad lingüística discursivamente y no mediante enunciados aislados. Por tanto, se trataría de una gramática funcional que, según él, ha de ser una gramática del texto. Aquí está, sin duda, la base para una gramática funcional del discurso, que se irá desarrollando en los años posteriores. Esta se ocuparía, entre otras cuestiones, del estudio de determinadas unidades, estructuras y funciones del nivel textual, que la gramática tradicional no había atendido y que otros gramáticos en los años 80 abordarán, estudiándolas y etiquetándolas como margen oracional, enlaces extraoracionales o elementos periféricos, como así se recoge, por ejemplo, en la gramática española de Alcina y Blecua de 1980, en el curso superior de sintaxis
de Gil y Gaya del 81, en la gramática funcional del español de César Hernández del 84 o en la sintaxis española, nuevos y viejos enfoques de Antonio Narbona de 1989. Y ya en los años 90, en los estudios más específicos de María Antonia Martín Zorraquino, Gramática del discurso, 1992, o en el pequeño libro de Manuel Casado Velar de Introducción a la Gramática del Texto del 93 o nociones más generales como las que propone Salvador Gutiérrez en el 93 en su trabajo titulado ¿Hacia dónde va el funcionalismo sintáctico?, en el que nuevamente él pone de manifiesto que es necesario considerar el texto como una unidad de análisis de las funciones sintácticas en el marco de la gramática funcional. Por último, como último ejemplo, voy a referirme, como no podía ser de otra manera, a la gramática de la lengua española de Alarcos de Don Emilio, publicada en 1994. Como él señala al principio, se trata de una gramática de uso, descriptiva y basada en la lengua oral, en la lengua real. Su propósito, decía, es exponer los rasgos de la gramática del español que se descubren en los actos orales y escritos de los usuarios de la lengua de este siglo XX. El método que sigue él es funcional. Dice, se ha ordenado la materia con una orientación metodológica que el enterado reconocerá como funcionalista, aunque la tradición se observa en la organización capitular, en la frecuente referencia a Bello o en ciertas nomenclaturas. Y, por último, algunas de sus propuestas morfosintácticas son muy innovadoras y están ahí en la gramática. Es el caso del adverbio y la categoría adverbial, la yuxtaposición o la subordinación de oraciones. Y algunas de estas propuestas voy a mencionarlas brevemente y también observaré cómo aparecen en autores posteriores. En concreto, sobre el adverbio, Alarcos pone en duda la categoría adverbial ya en sus estudios de gramática funcional del español, en el capítulo titulado Aditamento, adverbio y cuestiones conexas. En él defiende desde una perspectiva funcionalista que el término adverbio solo podrá aplicarse a aquellas unidades que cumplan dos requisitos: ser signos mínimos y cumplirse en la adjunción de índices funcionales la función que hemos llamado de aditamento. Y más adelante concluye: podemos definir el adverbio como una clase de signos o sintagmas autónomos nominales caracterizados por funcionar como aditamento y presentar inmovilidad genérica y numérica frente a los otros nombres. Años más tarde, en 1990, en un artículo titulado Oraciones degradadas, quondan subordinadas, Alarcos se reafirma la idea de que los sintagmas llamados adverbios no son más que sustantivos, dice, restringidos a la función de aditamento, es decir, sustitutos de sustantivos en función de aditamento. Y 4 años después, en el 94, en la gramática de la lengua española, dedica un capítulo, el 12º, al estudio y descripción de los adverbios. En él ofrece toda una serie de pruebas que justificarían la identidad o equiparación de los adverbios, al menos algunos, con los sustantivos. Dice, algunos se componen de preposición más sustantivo, como encima, despacio, apenas. Otros adverbios admiten preposición, al igual que los sustantivos, por entonces, hasta ahora, desde aquí. Algunos pueden llevar derivativos, como lueguito, cerquitas, arribota, y en algunos la gradación es posible, como lo es en los adjetivos, muy lejos, más cerca, etc. Por todo ello, para Alarcos, en el paradigma de los sustantivos habría dos grupos. Unos especializados en la función de aditamento, por no precisar de preposición para tal función, y otros capaces de funcionar como sujeto, implemento, complemento, etc. Este planteamiento innovador lo lleva al capítulo de la subordinación de oraciones. La gramática tradicional clasificaba las oraciones en subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales o en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Alarcos da un giro, primero al proponer el término de transposición en lugar de subordinación, término que en cierta medida ha heredado en parte de la traslación de Teniers
en 1969. Explica Larcos que la transposición permite que unidades de determinada categoría se habiliten para funcionar en oficios que en principio no son los a ella asignados. Añade que clasificar las oraciones traspuestas en sustantivas, adjetivas y adverbiales acarrea conflictos, como por ejemplo querer establecer límites entre las sustantivas circunstanciales y ciertas adverbiales. En este punto me voy a detener para advertir que la nueva gramática de la lengua española, en el apartado relativo a la conjunción, en el 2009, en el apartado relativo a la conjunción y los grupos conjuntivos, reconoce que hoy, por lo general, la clasificación de muchas de estas partículas en un grupo o en otro es sumamente polémica. Naturalmente, si partimos de la idea larquiana de que los adverbios, al menos algunos, no son más que sustitutos de sustantivos en función de aditamento, tendríamos que equiparar las adverbiales con las sustantivas circunstanciales, como ya había hecho la gramática académica anterior al esbozo, es decir, en las ediciones de 1920 y 1931. Alarcos, en 1990, en ese artículo de oraciones degradadas quondan subordinadas, clasifica la subordinación en dos grupos de oraciones degradadas, las que cumplen funciones adyacentes dentro de la oración, oraciones sustantivas en función de sujeto, implemento, suplemento, etc., y las que cumplen un oficio dentro de un grupo unitario, es decir, oraciones adjetivas, en las que incluye las comparativas y las consecutivas de segundo tipo, en la que la oración traspuesta por el que funciona como adyacente de una unidad cuantificadora o encarecedora. Por ello, en su gramática de la lengua española, afirma que las oraciones llamadas adverbiales conviene clasificarlas junto con las sustantivas en papeles circunstanciales. Ello le permite hacer la siguiente tipología: oraciones degradadas con la conjunción que precedidas de preposición. Por ejemplo, desde qué, hasta qué, para qué, sin qué, por qué, etc. Oraciones transpuestas por qué que funcionan como adyacente de un adverbio, aunque, ya que, después que, etc. Locuciones constituidas por preposición más sustantivo más de, que introduce un adyacente formado por una oración traspuesta, con el objeto de qué, a condición de qué. Participios inmovilizados en masculino singular más un adyacente formado por la oración traspuesta, puesto que, dado que. Oraciones traspuestas por un relativo sustantivadas y precedidas de preposición, para el que, contra los que, y por último, oraciones degradadas por los relativos donde, cuándo, cómo, sin antecedente. No era por último, sino que por último otros transpositores distintos de que, como sí, apenas, mientras, conforme. Pues bien, esto que Alarcos publica en 1994, ya lo había hecho anteriormente, pero que lo deja bien claro en su gramática, ha sido retomado por algunos estudiosos posteriores, y con esto acabo, porque observo que precisamente este análisis alarquiano lo retoma, al menos en parte, María Victoria Pavón en 1999, en el capítulo titulado Clases de partículas, preposición, conjunción y adverbio, que se incluye en la gramática descriptiva de la lengua española, dirigida por Ignacio del Bosque y Violeta de Monte. Pavón, al tratar de las suboraciones tradicionalmente consideradas adverbiales propias, temporales, locativas y modales, considera que preposiciones temporales como desde y hasta pueden llevar como término una subordinada sustantiva. Bien, este ha sido mi rápido recorrido por algunas de las propuestas innovadoras del profesor Alarcos, algunas de las aportaciones del maestro que perviven entre nosotros y que de alguna manera están presentes en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestras publicaciones y en nuestras clases. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Marta, por este vertiginoso repaso de gramática, ¿verdad?, de sintaxis. Y ahora doy la palabra a María Teresa Maite Echenique Elizondo. Ha sido catedrática de Lengua Española en la Universidad de Valencia. Sus trabajos se reparten en varias áreas: historia de la lengua española y de la lingüística hispánica, sobre fraseología histórica del español
y muy especialmente sobre el contacto lingüístico entre el vasco y los romances hispanos. Tienes la palabra, Maite. Muchas gracias por esta presentación, profesora García. Muchas gracias a los organizadores, a la comisión técnica y organizadora, creo que es como la ha mencionado Josefina, por concederme el honor de estar aquí compartiendo esta mesa con colegas y amigos. Y muchas gracias en especial a la doctora Martínez. Gracias, Josefina, por tu llamada. Recuerdo muy gratamente la vez que estuve aquí en ocasión anterior por invitación del profesor Alarcos. Todo un honor para impartir unas lecciones de doctorado sobre el comentario filológico medieval en el programa de tercer ciclo del curso 1995-96, es decir, hace más de 25 años. Es imposible detener el tiempo. Tuve el inmenso honor de ser su madrina en el acto de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Allí estaba también Miguel, allí recuerdo a Bonifacio y a los amigos de la Felguera, a los que debo deliciosas casadielles. Pero mi mejor recuerdo del profesor Alarcos está vinculado a su imagen en la Facultad de Letras de Valencia, rodeado de estudiantes que le pedían que les firmara el libro, con su voz grave que acompañaba con un esbozo de sonrisa y una mirada cómplice a los que le observábamos algo apartados. Le oíamos decir al siguiente: usted también viene a que le firme el Alarcos. Bien, Alarcos contribuyó a la reconstrucción del pasado de la lengua a partir de los testimonios que han llegado hasta nosotros, tanto textos más o menos extensos, como también lo que la filología de raíz germánica denominó ruinas lingüísticas, es decir, todo texto, por humilde que sea, a partir del cual es posible extraer una información, ya sea histórica, lingüística o literaria. Y tampoco olvidaba la información contenida en fuentes, digamos, indirectas, como la onomástica en general. En definitiva, contribuyó a iluminar etapas anteriores de la lengua. Es importante comprender que en la época del joven Alarcos se acababa de descubrir que toda la lengua cambia continua e interrumpidamente y que ese cambio en el tiempo influye en ella de un modo que es primero cuantitativo y luego cualitativo. Trabajos como los de Meyer-Lübke primero, Meillet algo más tarde, luego Bonveniste, ratificaron que en el lenguaje hay unidades cuya naturaleza es más móvil e inestable que la de otros elementos, como conjunciones y partículas en general, que son tan efímeras que incluso pueden ser reemplazadas en el curso vital de una misma generación, como expuso Meillet en 1958. Junto a ellos hay otros elementos más estables, como los pronombres, los numerales, los nombres de parentesco. Es decir, hay en la lengua elementos que pueden ser léxicos o gramaticales más resistentes que otros a las fuerzas de la erosión y que en cualquier caso encierran cierta regularidad, y esto es lo importante en la evolución. La mente ordenada de Alarcos fue estableciendo con método riguroso el devenir, la evolución de la lengua en su progresión temporal. En este sentido, y reconociendo que hay otras caras en el mismo poliedro que se van a tratar con mucha mayor autoridad que la mía, el recurso a los factores evolutivos y su papel en el cambio lingüístico será una contribución perdurable, muy especialmente en los aspectos a los que me voy a referir, que son los fonológicos. Tanto en la obra de Rafael Lapesa como en la de Luis Michelena, Koldo Michelena, mis maestros directos, está impregnada de citas de Emilio Alarcos. Rafael Lapesa estaba siempre atento a los nuevos trabajos alarquianos que iba integrando puntualmente en sus estudios, como puede advertir cualquiera que se acerque a su obra. Más llamativo resulta que esto sucediera también en el caso de un vascólogo como Luis Michelena, en cuestiones menos atendidas en general por los hispanistas. Y se explica bien que esto fuera así porque Alarcos, al estudiar el recorrido temporal del español, llegó a abarcar la trayectoria completa de la lengua,
para lo cual se remontó incluso en algunas ocasiones a época prelatina. Por ejemplo, cuando extrajo consecuencias de las grafías para la geminada oclusiva sonora, en el caso de los Lugoni arganticanos, hemos elegido el mismo ejemplo, pero yo me refiero solo a la parte inicial, porque los resultados del Lugoni son perfectamente regulares. Todos los problemas están en la segunda parte que ha explicado el profesor Morala. También cuando, por ejemplo, en sus apuntaciones sobre toponimia riojana, trata la toponimia románica con un criterio, a mi modo de ver, muy ajustado, entendiendo por románico todo aquello que ha sido usado en romance, y ello, por lo tanto, incluye también elementos de origen latino o prelatino. Esto es lo mismo que después haría el propio Luis Michelena en su espléndido Diccionario General Vasco, en el que incluye todo aquello que ha sido usado por los vascos independientemente del origen. Ahora bien, además de que el profesor Alarcos aportó a la lingüística y a la filología de su momento corrientes actualizadas, como se ha señalado y se seguirá señalando estos días, todo ello quedó enmarcado en esa construcción teórica emergida de su mente privilegiada, mente que era también disciplinadamente ordenada. Quisiera decir que hay algunos pequeños detalles que son, digamos, inmarcesibles. Yo repasaba estos días algunos de sus libros, bien trabajados desde la época de estudiante y sobre todo desde mis primeros años como profesora universitaria. Comprobaba con satisfacción cuántos de los párrafos subrayados siguen siendo hoy muy válidos, cosa que sucede con pocos maestros, o quizá habría que decir cosa que solo sucede con los verdaderos maestros. Algunos pasajes son muestra brillante de las posibilidades que la lengua escrita, es decir, los testimonios escritos, encierran para reconstruir etapas anteriores del pasado. Alarcos comienza siempre poniendo el foco en su contexto debido. Para nosotros el lenguaje tiene una manifestación normal y primaria que es fónica. La escritura o representación gráfica es una manifestación secundaria que desde el punto de vista lingüístico no debe estudiarse en sí, sino en sus relaciones con la primera. Sobre esta base emprendimos en Valencia, el grupo Isledia, una investigación sobre la historia de la pronunciación española. Me limito a señalar ahora que para la obra resultante en 2013 utilizamos con profusión los trabajos de Alarcos. Y ahora que estamos también en el año en que se conmemora el quinto centenario de la muerte de Nebrija, al que Alarcos nunca dedicó un trabajo específico, pero quiero decir que cuando Alarcos describe la transformación que sufrió el castellano cuando los rasgos originarios del norte se modificaron al contacto con los rasgos originarios de los dialectos centrales, como nos ha explicado profusamente el profesor Cano, escribe explícitamente, dice, tal sistema es el que caracteriza al castellano cultivado hasta el siglo XVI, según lo describe Nebrija. De manera que él está utilizando una descripción muy exacta. Dice con claridad castellano cultivado, porque era muy consciente de las variedades y la variación inherentes a toda lengua. De hecho, en 1990 subrayó con contundencia algo que me ha gustado siempre exponer a los alumnos. De modo que debieron coexistir en el período que consideramos, se refiere al siglo XVI, los usos nuevos, los hábitos fónicos antiguos e incluso otros que no prosperaron. Es decir, que funcionalmente, decía él, no hubo ninguna modificación en el proceso fonético de sustitución gradual de una ts en una s y luego c en el español castellano, fuese realizada como africada según los más conservadores, como fricativa dental o como interdental. Su identidad, y esto me gusta señalarlo por lo que ahora voy a decir, quedaba asegurada frente a la apicoalveolar C. De ahí, decía él,
que sea por ello bastante bizantina la discusión acerca de la exacta articulación de las antiguas africadas. Recordemos ahora nosotros el ejemplo nebrisense, decimos por latzerado, decimos latzrado. Habría que pronunciar latzrado, lazrado, lazrado, pues no era pertinente según Alarcos y no lo era para Nebrija en mi sentir, en el sentido de que ello no estorbaba a la unidad de la lengua. Lo que quiero destacar es que la circularidad que liga sonidos con letras tiene que ser leído a la luz de las consideraciones alarquianas. Ahora bien, hay una base social común a todo sistema comunicativo. Los sonidos propios de la lengua se caracterizan por ciertos rasgos articulatorios que permiten distinguir su pertinencia o no al mismo tipo articulatorio gracias a rasgos comunes y constantes. Como les gusta a los alumnos oír eso de que no todas las peras son iguales, pero todas son peras. Así hay sonidos que, aun ofreciendo entre sí diferencias articulatorias, los consideramos como pertenecientes a un mismo tipo. Hacemos caso omiso de sus divergencias y solo nos atenemos a sus rasgos comunes y constantes. Y de esta base aparentemente simple remonta el vuelo para llegar a un principio de orden general. Si la pera o la manzana ideal es un modelo que nuestra mente utiliza para reconocer como tal una pera o una manzana concretas, los hablantes tenemos modelos mentales de sonidos que reconocemos como tales, aunque el sonido concreto que percibimos tenga rasgos accesorios diferentes. Por eso, Alarcos entendió también la distinción entre sibilantes como la que existe hoy en euskera. Su, juego, se opone a su, tú, usted, como la articulación apical viva todavía hoy en el norte de Portugal y rara vez entendida incluso por los romanistas. Michelena aplaudió la aceptación de Alarcos de una pronunciación predorsodental y no apicodental plana de los fonemas escritos C cedilla y Z escritos como quería Amado Alonso en el proceso de pérdida de su oclusión y su interdentalización, porque son fundamentales en la descripción de la evolución fonológica de la lengua vasca. ¿Qué decir de la relación entre lengua y literatura como recurso metodológico para la reconstrucción de etapas lingüísticas anteriores? Ya se ha referido a ella el profesor Montero, pero algo voy a decir yo. Alarcos tomó los textos literarios como base para el estudio diacrónico de la lengua. En el caso de la lengua castellana, claro, nos movemos en el ámbito de una lengua con historia conocida y confiemos en que sea así por mucho tiempo, cosa que permite jugar con cierta ventaja frente a los lingüistas que tratan de lenguas de historia no conocida. Me recordaba hace unos días un colega amigo que la filología es hoy la cenicienta de las humanidades, pero lejos de lo que él esperaba, la comparación me alegró. Voy a ser un poquito cursi, porque recordé el cuento infantil que tiene un final feliz y recreé la idea de que Alarcos podría ser esa horma que ajustara el zapato de cristal de la filología. Claro que para ello se requiere una buena formación en historia de la lengua, un interés claro por los textos literarios, también a la inversa, conjunción cada vez más difícil. Alarcos fue un modelo en esto, modelo que en mi sentir es urgente rescatar, porque la filología obtiene conclusiones a partir de la conjunción de diferentes perspectivas. Y precisamente cuando una interpretación puede apoyarse desde ángulos distintos, es cuando se afianza su validez. Alarcos hizo observaciones importantes conjugando lectura correcta de textos, no me refiero solo a la lectura en voz alta, que también sobre eso habría mucho que decir, sino a la interpretación correcta de los textos, métrica y rima a un tiempo. Y pongo ahora como ejemplo su estudio en 1992, La lengua de las obras de Berceo, en el volumen de obra completa de Berceo, coordinado por Isabel Uría. De forma aislada se habían ido dando muchas pinceladas en este sentido.
pero la relación entre prosodia, métrica y rima está ya contenida unitariamente en este estudio magistral de Alarcos. Por ejemplo, cuando afirma: es cierto que en la rima solo se igualan entre sí las sordas o solo las sonoras, sean cuales fueren las grafías. Es decir, hay que saber bien el valor de las grafías, su importancia en la historia de la lengua, insertadas, incardinadas en una obra literaria. Y me parece importante destacar que sobre esta base alarquiana está empezando a ser sistemáticamente estudiada la relación entre prosodia, patrones métricos y rima. Exige un conocimiento específico, la métrica se ha complicado enormemente, la historia de la lengua, el conocimiento de los textos literarios, todo esto es muy difícil, pero bueno, algo se está haciendo y hay discípulos jóvenes que han trabajado, por ejemplo, Francisco Pla Colomer, del signo lingüístico al signo poético, o una historia latente de los testimonios poéticos en Romance Philology. El anterior está publicado en la Zeitschrift für Romanische Philologie, son revistas de largo alcance, e incluso hay alguno que está en prensa en un volumen sobre sistematicidad y variación de la fonología del español, en el que creo que Alexandre Veiga tiene algo que ver. Todos estos trabajos cuentan con la base fundamental de la concepción alarquiana del valor de las grafías, valor secundario, según he dicho al principio, o según he querido decir al principio, pero es un valor prácticamente único cuando se trata del pasado. Termino ya y lo hago recordando que Alarcos se ciñó siempre a la heterogeneidad de los hechos. En el caso de la fonología, claro, contaba con el apoyo de base fonética, articulatoria y acústica firme en los problemas, sin perderse en la construcción de esquemas teóricos mal ajustados a los datos. Pero, y esto me parece de gran trascendencia, partir de esa complejidad de los hechos, conjugar diferentes variables, no le impedía remontarse a las cuestiones generales del lenguaje, pues conseguía llegar a través de ellos a los principios mismos de la lingüística, entendida como ciencia del lenguaje, y también a la filología más rigurosa desde los textos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por tu contribución a esclarecer los aspectos más filológicos de la obra de Alarcos. Y ya por último doy la palabra a don Emilio Ridruojo Alonso, catedrático emérito de Lengua Española de la Universidad de Valladolid. Su primer libro, Las estructuras gramaticales desde el punto de vista histórico, fue una obra metodológica que ya adelantaba su perfil de investigación, que cae dentro de la historia de la lengua española en múltiples facetas: la gramática histórica, la morfosintaxis histórica del verbo, la pragmática diacrónica y la historiografía lingüística, en particular la lingüística misionera. Tienes la palabra, Emilio. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Josefina Martínez por su invitación tan amable, aunque mi intervención en esta sesión va a ser bastante discordante y quizá algo inesperada, porque voy a tratar de la agudeza verbal de Alarcos. Las obras técnicas de Alarcos, la gramática estructural, aquel escueto manualillo espinoso, la fonología española, los numerosos artículos de fonología, de sintaxis, de teoría y crítica literaria, se caracterizan por el orden en la exposición, por lo trabado de los argumentos, por la búsqueda de precisión en la lengua. Son los rasgos propios de un discurso científico logrado en consonancia con lo robusto de sus contenidos. Pero Alarcos, además de lingüística y crítico y teórico de la literatura, redactó numerosos textos, muchos de ellos destinados a la exposición oral, en los que no se sentía tan obligado a seguir a rajatabla los requerimientos del discurso científico, o mejor, en los que podía y debía utilizar otros recursos literarios y retóricos.
Los textos literarios del Arcos hay que buscarlos en artículos de periódico, en intervenciones de circunstancias, como respuesta a premios, a honores e incluso en prólogos a textos filológicos. Sorprende mucho la variedad de las ocasiones para las que escribe Alarcos. Doctorados honoris causa, celebraciones académicas, jubilaciones, homenajes, pregones de fiestas, celebraciones de Navidad y de Semana Santa. En muchos de los textos hay un elemento común. El lenguaje poético de Alarcos se aplica frecuentemente a la evocación de lugares, ambientes, familiares y amigos. Lo hace al referir los encuentros con amigos como Gustavo Bueno, García Pavón, Manolo Abello, Ángel González. Revive el ambiente de Salamanca en su infancia, el de su adolescencia en Valladolid, los duros años de la posguerra en Madrid, el Oviedo y el Avilés de sus primeras épocas de catedrático. Bastan muchas veces un par de notas, la hogaza de pan que su madre le pone en la maleta para calmar el hambre en Madrid, la frutera de la calle de la Canóniga de Oviedo o un fugaz encuentro con un amuno en una excursión con su padre a Salamanca. A veces la evocación es sombría, como la que hace San Marcos de León en su etapa de prisión. En estas evocaciones, la metáfora se utiliza como un instrumento para sugerir vivencias que, aun personales, pueden alcanzar el sentimiento del destinatario. El camafeo lúcido de los recuerdos tallados en las piedras nobles del pretérito perfecto o el brocal del pretérito son metáforas que nos sumergen en un ambiente entre mágico y brumoso. Metáforas como las citadas nos permiten adentrarnos en la concepción del lenguaje poético de Alarcos. En la expresión verbal, nos dice, hay siempre un conglomerado de representaciones, conceptos, imágenes y afectos. Pero ninguno de tales elementos aparece con total pureza. Depende del tipo de discurso, se impondrán unos u otros. En el texto literario domina el intento de alcanzar objetivos que no son solo la representación de conceptos. Deben, además de transmitir vivencias, buscar la apelación al receptor y apelar a sus sentimientos. Y todo ello con los recursos de la lengua, fónicos, léxicos, sintácticos e incluso pragmáticos. Tiene que haber una adecuación entre la forma lingüística y los contenidos buscados. Lo primero que ha de lograr el emisor, sobre todo en la expresión oral, pero también en ocasiones en la escrita, antes incluso de suscitar algún deleite intelectual y antes de tocar el sentimiento, es atraer y mantener la atención. El hablante siempre evalúa supuestos que manejan los destinatarios y a partir de ellos también sus expectativas. Defraudándolas o sorprendiéndolas con informaciones totalmente ajenas, se crea sorpresa y asombro, como dice Ilmarino, del poeta Il fin la meraviglia que non sa fa stupir va da la estrella. En el comienzo del discurso de aceptación del doctorado honoris causa de la Universidad de Valladolid, el Paraninfo, repleto de público, habían venido autobuses de Oviedo y de Madrid, catedráticos con sus togas, el arzobispo, uniformes militares. Era el 23 de febrero de 1990 y Alarcos comienza aludiendo a la coincidencia de la fecha, el 23 de febrero, con una efemérides deplorable y para muchos luctuosa. Una frase que todos asocian con un acontecimiento político. Pero Alarcos explica, como si a todo el público le resultara evidente, que está hablando de la fecha de fallecimiento de Arthur Stanley Jefferson Laurel. Stan Laurel, el flaco del gordo y el flaco. Obliga así a los oyentes a movilizar una información e inmediatamente cuando descarta el supuesto que todos habían manejado, lo ilumina con una luz nueva y sorprendente. Los destinatarios son siempre corresponsables de lo que se entiende y solo cuando se activan determinados supuestos se alcanza la interpretación buscada. Alarcos ha realizado previamente el cálculo de esos supuestos y les fuerza a una interpretación no ordinaria. Estos procedimientos son recursos que exponen los retóricos del barroco. Exigen al lector o al oyente
no solo complicidad, sino también un esfuerzo para decodificar el mensaje o alguno de sus componentes. Cuanto más oscuro y difícil es resolver el sentido, mayor complicidad y mayor simpatía hacia el orador o el escritor. Hay en los textos de Alarcos ejemplos claramente conceptistas, algunos casi crípticos. Describiendo el ambiente de la universidad en la temprana posguerra, Alarcos alude a los no afectos a la lorocosa, un giro extrañísimo. Utiliza Alarcos un italianismo crudo e insólito, loro, el pronombre de tercera persona plural. La lorocosa remite entonces ¿a qué? Pues a la cosa nostra, la mafia, pero es la mafia de ellos, es decir, la mafia del régimen, en ese momento vinculado a la política italiana. Este activar supuestos de los destinatarios lo utiliza Alarcos a veces en alusiones más o menos veladas, que solamente pueden entender colegas o amigos. Cuando la necrológica García Pavón alude al Juanito, no es fácil que el público general supiera que se está refiriendo al manual de literatura al uso en su época de estudiante, el de Hurtado y Palencia, cuyo primer autor, Juan Hurtado, frecuentemente era ridiculizado por los estudiantes. Fue quizá el profesor al que alude Baroja en El árbol de la ciencia. En una situación nada cómoda para Emilio Alarcos, cuando hubo de presentar a Chomsky en 1992, surge una extrañísima alusión a la coincidencia en los años de nacimiento de Chomsky y de Manuel Fraga Iribarne, que acababa de ser precisamente el introductor de Fidel Castro en un acto paralelo. Pero tales coincidencias, nos dice, no revelan ninguna identificación de Chomsky con el político gallego. Y aquí está la pista que propone Alarcos. Solo se entiende esta alusión a la luz del delirante prólogo que en 1970 escribió Carlos Peregrino Otero a la traducción de Chomsky. El texto de Otero, bien conocido por los lingüistas, explica la milagrosa coincidencia del año de nacimiento de Chomsky con el de Fidel Castro y Lumumba, precisamente como prueba de lo revolucionario de la teoría chomskiana. Una teoría que Alarcos, con esta alusión a Fraga, está poniendo evidentemente en solfa. Pero el procedimiento más frecuente que utiliza Alarcos en sus textos consiste simplemente en introducir asociaciones sintagmáticas inesperadas que suponen la regeneración de una frase hecha o la lectura de lo que se suele llamar colocaciones. Son efectos que conoce muy bien, los analiza en la poesía de Ángel González y los utiliza, por ejemplo, cuando alude al curso de lingüística general como el Evangelio póstumo de Saussure, o cuando al describir cierto paraje a orillas del Pisuerga señala que lo frecuentaban las integrantes del gremio todavía no oficialmente reconocido de ingenieras técnicas del servicio doméstico. En otra ocasión, con más riesgo, habla de un toreador gramatical o de un diestro espada de los quirófanos para referirse a un lingüista y a un cirujano. Describe la rara unidad de destino en lo particular y lo concreto que caracteriza al profesorado de la Universidad de Valladolid en un momento dado. Deshace la definición de nación en ese mismo momento tan difundida. En unas páginas sorprendentes analiza y deshace en parodia escolástica un giro esclerotizado, estar en el ajo, del que nos dice, haría falta desarrollar con oportuno detalle todo un quodlibeto. Alarcos sabe muy bien que cada unidad léxica evoca asociaciones que pertenecen a un ámbito de conocimiento determinado y que encaminan la interpretación de un texto. Pero si se combinan unidades léxicas que funcionan como anclajes pertenecientes a distintos ámbitos, el resultado es una disonancia llamativa que se puede emplear como recurso literario. Y eso se puede dar en combinaciones sintagmáticas y también en el léxico. Cuando Alarcos habla de los pregones melismáticos y casi gregorianos de los areneros y los piñeros, está produciendo una fusión, no sé si positiva, entre lo culto eclesiástico, lo melismático y gregoriano, y lo vulgar de los vendedores ambulantes de arena para fregar
y piñas para las estufas. En fórmulas como la estabulación oficinesca del profesorado, que reitera en otro lugar como la estabulación de las fichas y el tiempo completo, Alarcos se sirve de un doble mecanismo, de una parte de una metáfora, al describir como estabulación la exigencia de permanecer en el despacho y al mismo tiempo la asociación, aquí sí claramente negativa, entre establo y oficina. Las combinaciones léxicas disonantes son numerosísimas, podría poner muchísimos ejemplos. Currículum galopante, donde se alude a la etimología de currículum, correr. Colega balnearia, los que comparten el balneario. Psicofantes del régimen ortóptero, de derechas. Juventud bernardino universitaria, de la Facultad de San Bernardo. O el aquel escueto Manolillo Espinoso al que he aludido al principio. Las superposiciones y emparejamientos disonantes se dan en las creaciones léxicas. Se trata de configurar categorías nuevas, sumando los atributos de cada una de las que se combinan y que por su alejamiento son llamativas o jocosas. Emilio Alarcos emplea compuestos que suponen una condensación conceptual de ámbitos radicalmente diferentes. La glosomaquia es el conflicto lingüístico de lenguas en regiones bilingües. El asturotropismo, la tendencia a acercarse a Asturias. La gramaticoiatría es el título de una intervención de Alarcos en el homenaje de la Facultad de Medicina de Oviedo en 1990 a 5 médicos, y Alarcos logra establecer un parangón entre su oficio de gramático y el de los homenajeados. El procedimiento se emplea en numerosas formaciones con prefijos y sufijos. En ellas, Alarcos, sin cambiar la función sistemática del afijo, crea una formación que rompe el sentido habitual del derivado, tanto por lo inesperado como por el cruce de marcos conceptuales. Publicaciones consejiles no son de concejil, sino del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El damasianismo es la corriente que sigue a Damas Alonso. En otra ocasión evoca a las muchachas que semigiraban paseando en la plaza mayor de su pueblo. Aquí el prefijo funciona como activador de un marco científico, por ejemplo, de semiesfera, pero la base, girar en la plaza de Salamanca, ya no pertenece a ese ámbito. Sin que exista derivación, el mismo efecto resulta de una acepción disonante. Oliváceo no es extraño para designar un matiz del verde, pero Emilio Alarcos lo emplea de acuerdo con el significado de su base para referirse al lugar de nacimiento de don Juan Valera, Cabra, tierra de olivos. Y una mayor complicación se da en los neologismos parasintéticos. En ellos crea nuevas categorías que suman atributos de sus componentes. Aislado aparece referido a Narciso Alonso Cortés en el discurso de recepción de la Academia, para describir su enjuto aspecto. Manolo Abello es descrito por su indumentaria como agabardinado o semideschaquetado. Bien, ¿cuáles pueden haber sido los modelos para Alarcos? Todos tenemos modelos. El modelo próximo, sin duda, es su padre, Emilio Alarcos García, a quien llama padre y maestro mágico, aludiendo a Rubén. Alarcos García había publicado en periódicos locales, pequeños de Valladolid y Salamanca, artículos sobre la actualidad previa a la Guerra Civil, con recursos también llenos de humor y de ironía. No podemos olvidar, por otra parte, que Alarcos García fue un especialista en el barroco. Trató con maestría la parodia idiomática de Quevedo y la oratoria de Fray Hortensio Félix de Paravicino. Alarcos de Orac siguió desde su infancia los trabajos literarios y filológicos de su padre. Los admira y los describe en varias ocasiones. No hay ninguna duda de que conoce muy bien la parodia idiomática de Quevedo. Si bien la ruptura y los neologismos jocosos no fueron exclusivos de Quevedo, hay efectos semejantes en Góngora, en Orozco, en Polo de Medina, en Moreto, en Mateo Alemán, en Tirso, en Lope, en Calderón, Rojas, Gracián, etc. Pero hay una diferencia esencial entre el uso de estos recursos por parte de Alarcos y los barrocos. Y es que el empleo de Alarcos de tales recursos es diferente porque en Quevedo, en Góngora, en Vélez,
La sátira es muchas veces durísima, personal, va dirigida a personas o a etnias, y en Alarcos no. Alarcos distingue, lo dice en varias ocasiones, lo humorístico, que puede incluir la ironía, de lo cómico. Busca más el deleite de una asociación intelectual nueva que la degradación de lo designado. Y creo que hay también un segundo y más sorprendente modelo, por lo menos un autor que ejerce cierta influencia sobre Alarcos, al menos en el discurso oral, y es Fray Hortensio Félix de Paravicino. Otro autor barroco, igualmente estudiado por su padre durante largos años. Alarcos alude a los trabajos de su padre al citar el encuentro en Salamanca con Unamuno. El adolescente debe tener 13 años y su padre acompañan a Unamuno a su casa y le va exponiendo a Alarcos García el trabajo sobre Fray Hortensio Félix. Y también en los 3 largos años que Alarcos García permanece en Valencia durante la Guerra Civil, Alarcos alude de que la única compañía era su lectura de Fray Hortensio Félix de Paravicino. Con Paravicino coincide Alarcos en recursos de fulgurante brillantez, que incluso leídos no dejan de maravillarnos. Las figuras fónicas, la reiteración o el contraste de elementos fónicos que pueden servir para propósitos irónicos, similicadencias, los años bélicos y famélicos, terapéutica sarcótica, madrugadas etílicas y heroicas, estudiantillo, gafudo, pálido y menudo, se define a sí mismo. Los juegos léxicos, los retruécanos, a los que saben lo que dicen y a los que dicen lo que saben. También coincide con el Trinitario en recursos léxicos singulares. No voy a citarlos. De repente una voz arcaica, culta o dialectal brilla deslumbrante y obliga al oyente, hoy lector, a desautomatizar la decodificación del lenguaje, ejercitando lo que otro fonólogo, Jacobson, consideraba como la más propia función poética, aunque Alarcos no está de acuerdo. Pero también coincide en numerosos recursos de contenido, las citas, desde Horacio o la Biblia hasta Carlos Gardel. Al fin y al cabo, Alarcos pronuncia en muchas ocasiones piezas que pueden muy bien asimilarse a los sermones barrocos. Auténticos textos religiosos son el pregón de Semana Santa en Valladolid en 1993 y el pregón de Navidad en Oviedo en 1994. La oratio fúnebre tiene su equivalente en las necrológicas de Corominas, de Eugenio de Bustos y la asombrosa de García Pavón, que como obra literaria supera a las más destacadas del barroco y las empalidece en la expresión del sentimiento. Las vidas de santos están representadas en panegíricos, presentaciones y elogios de colegas y amigos, de Ángel González, de Senabre, de Gustavo Bueno, de José Hierro. Y cuando digo vidas de santos, no soy yo, sino Alarcos quien establece el símil. Compara episodios vitales de Gustavo Bueno con otro de Santo Domingo de Silos, narrados por Berceo. Sermones morales, en fin, se encuentran en diversas intervenciones, cuando trata de los privilegios de la senectud, o como lingüista trata de la lengua al recibir premio Menéndez Pidal, al recibir el de Asturias o el de Castilla y León. Discute la enseñanza de un asturiano estandarizado y discute también lo que llama la glosomaquia. Pero existe un artículo titulado de manera críptica Recordación subvertida, que parece casi un comentario a algunos de los caprichos de Goya. No sé exactamente las circunstancias en las que fue publicado. Es de mayo del 95. Pero Alarcos ahí se muestra muy pesimista sobre la realidad que le rodea. Lo ve todo patas arriba, en la educación y en la realidad del país. Y el no es eso del filósofo vuelve a aparecer. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ridruejo, por este giro inesperado del discurso, muy en la línea, como acabamos de ver, del profesor Alarcos y bueno, es un
un punto estupendo para dar por terminada aquí nuestra mesa y dar la palabra a cualquiera de ustedes que quiera intervenir para que esto se siga llamando una mesa coloquio. Muchas gracias. No hay ningún. Sí, claro. No le oigo. Puedes venir aquí y coger esto. Se lo repito en voz más alta que La- no. Hemos hablado de la... Sí, sí. Gracias. Me ha parecido entender que se refería usted a una recopilación de artículos de don Emilio Alarcos que ha llevado a cabo o piensa llevar a cabo la Universidad de Sevilla en la colección atenaica. ¿Es correcto esto? Sí, efectivamente. Esa colección, esa editorial tiene, entre otras colecciones, la de reeditar obras clásicas y entre ellas de la filología española. Colabora con la Universidad de Sevilla, con la editorial de la Universidad de Sevilla, a través de personas afines, y se me planteó, o me preguntaron en algún momento, hará unos 6 años o así, si había alguna obra pues que no se hubiera reeditado, que fuera interesante, y en efecto la primera en la que pensé fue en el español lengua milenaria. Entonces ahí se han reeditado las cuatro conferencias de carácter lingüístico histórico, porque el primitivo volumen incluye también algunas conferencias sobre estudios literarios. Entonces, esa fue, creo que es del año 2016 cuando se hizo esa recopilación, y está ahí. Bueno, además, no solamente animé a su publicación, sino que redacté el prologuito que figura al principio de esa recopilación. De nada.